La UCA de Nicaragua es un referente de educación, de pensamiento crítico, de calidad y sobre todo de formación integral para todos los nicaragüenses. Y recuerde Nicaragua, ¿verdad? Y ayude a que ese país pueda volver a la libertad en la que tanto ha creído siempre, porque es un país que lo que le sobra es utopía y sueño. Toda su historia, todo el pensamiento está atravesado por mirar al futuro con esperanza. Y tiene hombres y mujeres muy cualificados para poder dar esos pasos. Ahora no sé qué voy a hacer porque algo que me lo quitaron de pronto y yo ya tenía todo planeado conforme a terminar mi carrera en la UCA, de graduarme. Yo ya tenía un plan hecho en base a lo que iba a hacer. Yo siento que las universidades públicas ahora en Nicaragua están en una situación donde les va a costar mucho no ser solo lugar de movilización social de jóvenes, sino también de pensamiento y de línea realmente seria a nivel del conocimiento. La Universidad Centroamericana UCA de Nicaragua fue la primera de las 3 universidades que los jesuitas fundaron en Centroamérica el siglo pasado. En 1960, la UCA inició operaciones en un contexto de tensiones. Nicaragua era gobernada por la dictadura de los Somoza y enfrentaba una férrea resistencia que finalmente triunfa en 1979 con la revolución. Tras 20 años de gobierno revolucionario del Frente Sandinista de Liberación Nacional, con Daniel Ortega a la cabeza, la democracia retorna en 1990, pero en las elecciones 2006, Ortega vuelve al poder y comienza a fraguarse una nueva dictadura. La misma que en agosto de 2023 confiscaría los bienes de la Universidad Centroamericana UCA después de 63 años de compromiso social, educativo, tecnológico y científico. Yo estudié comunicación, yo estaba justamente en el trámite de mi título, ya estaba exactamente a un mes que se me entregara, pero pues lastimosamente ya no se pudo culminar pues por toda esta situación. Nosotros como estudiantes de la UCA no podemos ir a otras universidades porque el gobierno prohibió que las demás universidades nos tomaran a nosotros. Yo no puedo ir a inscribirme a otra universidad. Entonces, según ellos, yo no tengo opciones más que esperar que ellos abran y pues a ver si ellos me dan mi certificado de notas para ver si decido irme o quedarme. Diego y Victoria son 2 estudiantes de la UCA que aceptaron dar entrevistas bajo la condición de anonimato y se les distorsionará la voz para no ser reconocidos por el régimen Ortega Murillo que reprime al que piense diferente. La misma condición puso Marcos, quien posee una licenciatura y una maestría de la UCA. Este nuevo régimen ya ha superado todas las cosas que hicieron la familia Somoza, en todos los sentidos, no solamente en represión, en muerte, en asesinato, en encarcelamiento, sino también en confiscaciones. Ya ha superado todo lo que hizo Somoza. No se puede ir a protestar porque te echan preso, no puedes decir nada. O sea, en Nicaragua ni siquiera pude ir por la calle y hablar en contra del gobierno porque no sabes quién te está escuchando, no sabes si luego de eso van a llegar 3 patrullas a tu casa a llevarte. Entonces, es mucha incertidumbre. Es vivir escondido, muchas veces es vivir sin libertad, es vivir en pobreza y cada vez más extremo, es vivir viendo que el Estado se convirtió en un Estado enemigo del pueblo, enemigo de todo lo que tenga que ver con inteligencia, enemigo de la educación, enemigo de una buena salud, enemigo del desarrollo de la investigación científica, enemigo de la autonomía universitaria, por lo mismo que decía anteriormente, porque ahí está la juventud y la juventud significa cambio. Al momento de su cierre y confiscación,
la UCA tenía un promedio de 9.000 estudiantes en carreras de 18 especialidades del campo de las humanidades, las ingenierías, las ciencias económicas, el derecho y a nivel de posgrados, con un promedio de 10 maestrías y doctorados. Para mí la UCA fue y siempre será un espacio seguro, un espacio de tranquilidad, de libertad, y donde uno se llenó de conocimientos, no solamente en lo profesional, sino también en la vida, porque la UCA formó grandes profesionales para el mundo y me considero parte de ello. Podía ser que el país tuviera un nivel de pobreza, pero su universidad no daba una formación pobre, sino que buscando que fuera lo más adecuado con todo lo que se estaba discutiendo. Entonces, esa cosa guiaba, o sea, lo que se buscaba era que el conocimiento y todo lo que la universidad podía aportar no fuera un pobre conocimiento, sino que el joven nuestro pudiera volver a competir. Al comienzo, el énfasis fundamental fue la educación, educar, ¿verdad? Preparar, especialmente técnicos, esa fue la primera cosa, ingenierías y administración. Esos dos ejes para un país que estaba en desarrollo, en una situación en la dictadura de Somoza. Entonces, había que preparar profesionales capaces, preparados, ¿verdad? Después, el segundo fue lo humanístico, ¿verdad? Ahí hubo jesuitas poetas, hubo jesuitas que se dedicaban a la literatura. Entonces hubo la parte como humanística, como el área de la literatura, el pensamiento y historia. Mientras la universidad se desarrollaba, la revolución sandinista derrotó a la dictadura de los Somoza. Durante ese contexto, la UCA fue un centro de pensamiento crítico y de reflexión del proceso revolucionario. La Junta de Gobierno asignó el 6% del presupuesto nacional a la educación superior, el cual se distribuía entre universidades nacionales y privadas. Esto serviría para que más de la mitad de los estudiantes de la UCA se beneficiaran con algún tipo de beca. Aparte de las muchas generaciones de estudiantes que formó y preparó, yo creo que la UCA tuvo una gran presencia en la sociedad, ¿verdad? El Instituto de Historia, del que se ha hablado bastante estos días, sin duda, es el mejor instituto de historia, no de Nicaragua, de Centroamérica, honestamente, ¿verdad? Yo vi alumnos de Costa Rica y de los Estados Unidos, de Inglaterra, que venían a hacer estudios allá. Es el resultado de acopio de materiales, por ejemplo, documentos manuscritos del mismo Sandino, ¿verdad? Documentos de la historia antigua, de Nicaragua, de la época de los toltecas. Mapas desde el tiempo de la colonia hasta cuestiones actuales históricas. Los alemanes, por ejemplo, ayudaron mucho regalando un tipo de fotocopiadora especializada que podía reconstruir los mapas cuando tenían algún no o alguna cosa, tenían capacidad como de leer para restaurar sin tener que tocar los mapas para no dañarlos. Entonces, se hizo un enorme esfuerzo en ese sentido, de que la universidad nuevamente comenzara a abrirse campo de la manera universitaria. Durante la Revolución, la UCA se sumó al ambicioso Plan Nacional de Alfabetización del gobierno de izquierda. En ese periodo, la UCA cedió las carreras de ingeniería para la fundación de la Universidad Nacional de Ingenierías, UNI. En 1991, con el retorno de la democracia, la UCA abrió nuevas carreras de ingeniería bajo el liderazgo de los jesuitas hermanos Julio y Adolfo López de la Fuente. Porque ellos hablaron de ingeniería de agua, ingeniería de medio ambiente, ingeniería, no sé, entonces con una concepción enormemente moderna, porque le había tocado poder estudiar 2 tormentas solares. Cada 11 años hay tormentas solares, donde hay radiaciones, hay toda una serie de cosas que entonces se permite ver también qué sucede en la Tierra en medio de estos 2 momentos, diríamos, de tormentas solares. Él incluso inventó algunas fórmulas y algunos elementos de computación para poder estar a tono de lo que se estaba investigando.
Entonces la universidad comenzó a ganar mucho repunte, ayudaron mucho a construir un centro de investigación solar. El padre ya para hace años atrás, ya para el 2003, que yo salí de la universidad, ya él había sacado un mapa solar de todo Nicaragua y él llevaba el gozo de que para América no había ningún mapa solar de un país completo. O sea, Estados Unidos no lo tenía, tenía muchos estudios y tenía los satélites. Pero no tenía una cuestión donde estuvieron estudiando todo el país, todo lo que era en la cuestión solar. El padre Adolfo López de la Fuente, un asiduo investigador de los moluscos, fortaleció el Centro de Malacología de la UCA. Yo soy el padre Adolfo López, soy jesuita y estoy aquí en la universidad, en la UCA. Me interesé en la malacología, que es la ciencia que estudia conchas y caracoles y moluscos. Jaime Inser era el director del Departamento de Ciencias Naturales, Ecología, y él sugirió que podíamos hacer un estudio de caracoles aquí en Nicaragua, ya que teníamos una colección, aunque la colección era de fuera. Entonces así empezamos. La UCA, durante sus 63 años de existencia, además de posicionarse como la mejor en la formación académica, se volvió partícipe de las soluciones a los problemas de los nicaragüenses. El instituto más antiguo de la UCA es el Juan 23, que era precisamente un instituto dedicado a servir a los sectores más populares, a analizar y estudiar las causas de su pobreza y servirlos. Y ahí empezaron a surgir institutos, Nitrapan, el CIDEA, el Centro de Educación, el que se dedicaba a la costa atlántida, el Instituto de Sociología. Si no, el tiempo que yo estudié, eran como 10 institutos, que a veces se llamaban de investigación, a veces de proyección. Yo creo que tenían esos dos brazos. Eran por una parte de investigación y también de proyección social. Y esa investigación enriquecía la enseñanza, la educación, ¿verdad? El Instituto de Investigación y Desarrollo Nitlapán, UCA, creado en 1988, centró su trabajo en agricultura y desarrollo rural, microemprendimientos, empresas sociales, medio ambiente, desastres naturales, todo bajo un enfoque de género. Y entonces Nitlapán comenzó a crear lo que se llamó un banquito de segundo nivel, algo que ayudara para todas las pequeñas y medianas empresas, para hacer un tipo de préstamos, porque ellos no clasificaban para las líneas bancarias y las cuestiones tradicionales. Se comenzó a crear estudios y con ellos para que, por ejemplo, poner arbolitos para las partes donde en vez de cerca muerta, poner árboles. Entonces estudiar cada árbol para si querían maderable, si querían frutales y todo, para que tuvieran otro tipo de posibilidades en sus procesos económicos. La UCA acercó la formación a las regiones que por la ubicación geográfica quedaban excluidas de la educación superior. Es así como apoyaron 2 sedes de comunidades autónomas. Puerto Cabezas, en la región autónoma de la Costa Caribe Norte, habitada por comunidades indígenas de los Misquitos, y en Bluefields, de la región autónoma de la Costa Caribe Sur, habitada por la comunidad garífuna. Otra dimensión en la que yo creo que la UCA aportó mucho es el derecho. El derecho era, ven, en la UCA hay todavía, quién sabe, si no lo van a anular, un lugar para realizar juicios públicos. O sea, no para entrenar a los alumnos, no. Un lugar donde venían personas que tenían que ser sometidas a un juicio, un verdadero foro donde había abogados defensores, acusadores, fiscales. O sea, el alumno aprendía viendo en su universidad el ejercicio del derecho. Otra dimensión en la que creo que la UCA ha aportado bastante es en el área del estudio de la economía. Creo que las primeras maestrías en estudios económicos fue la UCA que las dio ahora. Y me acuerdo que al comienzo de ella, uno de los grandes
usuarios, por ejemplo, de la maestría en administración de empresas, era el ejército. Hay que decir que el ejército nicaragüense es cualificado, hay bastante gente preparada y muchos su preparación la recibieron en la UCA, ¿verdad? La UCA también fomentó la especialización de sus alumnos y exalumnas en universidades extranjeras con el fin de alcanzar una mayor profesionalización. Para Diego, esta aspiración ya no existe por el cierre y confiscación de la universidad. En estos momentos, culminando mi carrera, quería empezar a optar a becas internacionales, ¿verdad? Y por supuesto, bajo el sello de la Universidad Centroamericana, como muchas otras personas que conozco, creo que se me podría haber dado una buena brecha para los siguientes pasos de educación superior en el extranjero. Sin embargo, en estos momentos me siento muy desanimado, ni siquiera pienso en tramitar el título. En los diferentes momentos de la historia de Nicaragua, la universidad estuvo presente. En 1990, con la llegada al poder de la presidenta Violeta Chamorro, la UCA aportó al periodo de transición hacia la democracia, facilitando el diálogo y la negociación entre los diferentes sectores. En ese contexto, la UCA le entregó un doctorado honoris causa a Daniel Ortega, que había gobernado por 5 años con el triunfo de la revolución. Yo creo que hay que entender que aquel premio fue un poco un premio a que el presidente, que ya era expresidente, aceptara dejar de serlo y darle paso a doña Violeta. O sea, fue un premio a que él aceptara las leyes de la democracia. Eso es lo que se premiaba. Entonces, el que la UCA sea capaz de darle un premio al que ha perdido, como diciéndole, bueno, premiamos que usted acepte su fracaso. Bueno, creo que es democrático, creo que es una elección democrática que ayuda y en cierto modo, de alguna manera lo cumplió. Yo creo que el país ha perdido un centro que, además de investigar y preparar a profesionales, ayuda al desarrollo y a la formación crítica de la sociedad, ¿verdad? Creo que si la ciencia está sometida a una orientación política, el signo que sea, pierde su libertad donde ella puede crecer. Eso es el temor, o sea, que sea una ciencia controlada, una educación controlada, un alumno domesticado que no piensa por sí mismo, sino que repite las rutinas. Cuesta que en Nicaragua lo vayan a lograr porque creo que la revolución dejó pues mucha capacidad crítica, pero eso es lo que se va a perder. Libertad y educación van unidos. Si no hay verdadera libertad, la educación es sometimiento, es como domar animales, no es abrir a la creatividad, ¿verdad? La UCA de Nicaragua apostó por la comunicación y el análisis. Para lograrlo, produjo la revista Envío, publicación mensual, con información y análisis de temas políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales, con ediciones en inglés e italiano. Puede sonar pretencioso, pero sentimos que nos ganamos un puesto en el corazón de la gente. Y más con los jóvenes, muchos de ellos. Mi dolor más de haber perdido una universidad, sino yo siento de que ahora han cooptado todo, entonces se ha perdido un sentido universitario de mirar las cosas. Universidad en su sentido, que es investigativo, formativo, crítico y además de apuesta, o sea, de dar posibilidades hacia adelante. Varios de los hijos de los Ortega Murillo estudiaron y se graduaron en la UCA. El cierre y su posterior confiscación ha recibido la condena nacional e internacional. Pero quieren manejar absolutamente todo. Ya no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de poder, porque ya absorbieron a Nicaragua, sino es una cuestión de manejar absolutamente todo un país y absorber todos los recursos que tienen y después no importa porque ellos están
demasiado cómodos. Para mí, yo digo que están con miedo que de un momento a otro se les vaya de la mano ese poder que han tenido, ¿verdad? Y que realmente nunca ha sido la aspiración de ellos de que el país progrese y de que los jóvenes se preparen, ¿verdad? Y lo otro es que le temen al pensamiento crítico, porque es ahí donde salen, como dicen ellos, las revoluciones y los cambios de un país. Y por lo general sale de la juventud. Y en las universidades está la juventud, porque saben que ahí en la UCA es un centro de pensamiento crítico. Saben que la UCA es libertad. Saben que la UCA es juventud. Saben que la UCA es con la juventud. Saben que la UCA es cambio. Por eso que le tienen miedo. Quieren echar tierra sobre algo que tiene una raíz muy profunda, ¿verdad? Yo creo que eso volverá a brotar un día y volverá a nacer y tenemos que esperar, hay un tiempo para cada cosa, ¿verdad? Yo creo que Nicaragua va a valorar mucho más la educación después de esta crisis, ¿verdad? Pero somos cristianos, tenemos que vivir con esperanza, mirar el futuro con esperanza.